Bueno, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desmenuzar un tema que, seamos sinceros, es fascinante y es clave en la mecánica de cualquier democracia: cómo se equilibra el poder con el paso del tiempo. Hoy, tomando como base investigaciones recientes del CONARE y análisis muy profundos de los foros de la Asamblea Legislativa, vamos a explorar la evolución constitucional de Costa Rica. Es básicamente la historia de cómo el péndulo del poder se la pasa oscilando entre el miedo a que alguien tenga demasiado control y la necesidad real de que el gobierno pueda hacer su trabajo. Y para arrancar, tenemos que retroceder un poco y pensar en la filosofía detrás de todo esto. Seguro han escuchado esa famosa frase de Lord Acton, que cita una de nuestras fuentes: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. A ver, no es solo una frase para sonar intelectual, es el pilar de cualquier constitución moderna. Refleja algo superhumano. Sabemos que necesitamos ponerle un límite a la autoridad para evitar abusos, y esta idea es la brújula que va a guiar todo nuestro recorrido hoy. Para que no nos perdamos entre tanta teoría e historia, vamos a dividir este análisis en 5 partes súper concretas. 1. El diseño de la Constitución. 2. El ascenso del Ejecutivo. 3. El dilema de delegar. 4. El freno constitucional. Y 5. La filosofía del poder. Así que empecemos. Sección 1. Diseño de la Constitución. Nuestro punto de partida, el año 1949. Y esto ilustra maravillosamente la gran paradoja del sistema. Imaginen el contexto. La intención original en el 49 era muy clara. Venían de una época súper convulsa, así que los redactores querían fragmentar el poder. Diseñaron un poder ejecutivo deliberadamente débil para curarse en salud y evitar tiranías. Sin embargo, la realidad chocó de frente con ese plan. Con los años, el país se empujó hacia exactamente lo contrario: un ejecutivo súper robusto y un Estado altamente centralizado. Como bien revelan los análisis de la Asamblea, por más visionario que fuera ese texto del 49, sencillamente no daba abasto para contener el mundo moderno. O sea, el país empezó a crecer, la economía se volvió una red complejísima y un ejecutivo fragmentado y pequeño simplemente no podía responder a las demandas de un Estado del siglo XX. Literalmente, el papel se quedó corto frente a la realidad. Lo que nos lleva directo a la sección 2, el ascenso del Ejecutivo y la llegada del Estado administrador. Si miramos esta línea de tiempo, todo encaja. Arrancamos con esa idea de un ejecutivo fragmentado en el 49. Pero luego, entre los 50s y los 80s, ¡bam!, presenciamos una explosión de intervencionismo estatal. Y después, desde los años 90 hasta hoy, entramos en la era del control. Ninguna de estas etapas es un accidente. Cada una es una reacción casi natural a la tensión que generó la etapa anterior. Es justo en esa fase intermedia donde nace lo que los expertos llaman el Estado Social de Derecho, y con él, el Estado Administrador. El gobierno dejó de ser un simple árbitro pasivo que solo miraba el partido para meterse a la cancha. El Ejecutivo empezó a gestionar sectores enteros, a dar servicios, a intervenir de lleno. Esta explosión de nuevas tareas lo convirtió en el motor indiscutible de la política nacional, mucho más allá de lo que se había planeado. Pasamos a la sección 3. El dilema de delegar, esa eterna batalla entre la lentitud legislativa y la necesidad de acción del Ejecutivo. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta dinámica es cómo se resuelve el problema en la práctica. A ver, sabemos que crear leyes en el Parlamento es un proceso lento, es así por diseño, pero el país no se puede detener. Entonces, la Asamblea hace algo muy pragmático. Le cede un poco de espacio al Ejecutivo para que actúe rápido. A esto le llaman delegación relativa. O sea, el Ejecutivo puede crear normas, ¿sí? Pero ojo, solo dentro de unos límites muy específicos que le marcan los diputados. No es un cheque en blanco. Y la razón de que no sea un cheque en blanco está en el artículo 9 de la Constitución, que prohíbe tajantemente la delegación absoluta de poderes. Es decir, nadie puede regalarle sus funciones a otro poder. Y aquí está la fricción de siempre. El Ejecutivo diciendo necesito más espacio para resolver las crisis rápido, y la Constitución respondiendo que si se cede demasiado, toda la democracia se desmorona. Es, literal, un acto de malabarismo institucional todos los días. Sección 4. El freno constitucional. Periodo de 1990 al 2024. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese Ejecutivo gigante empieza a pasarse de la raya?
Según la investigación del CONARE, si miramos desde 1990 hasta el 2024, vemos cómo la acción de inconstitucionalidad se convirtió en la gran herramienta de freno. Se volvió súper común ver cómo se utiliza, sobre todo durante los primeros 2 años de cualquier gobierno nuevo. Entonces, el punto clave aquí es que la Sala Constitucional tuvo que entrar a poner orden. Teníamos un ejecutivo enorme y una constitución que se había quedado con ciertos vacíos. Así que los magistrados, a través de sus fallos, empezaron a llenar esos huecos y a redefinir hasta dónde podía llegar realmente el gobierno. Fue el inicio de una era de control judicial fuertísimo para garantizar que este nuevo Estado administrador no se convirtiera de repente en un Estado autoritario. Y llegamos a la sección 5, la filosofía del poder y los peligros del vacío. Y aquí es donde los foros legislativos nos dejan una advertencia interesantísima. Ya dijimos que el poder absoluto corrompe, totalmente de acuerdo, pero la solución no es desmantelar el Estado, porque el vacío de poder es igual o más peligroso. Sin instituciones caemos en la anarquía, en la ley del más fuerte. La historia está llena de ejemplos. La ausencia de autoridad trajo los abusos feudales en la Edad Media o la brutalidad de la ley de la selva en el siglo XIX. Sin un Estado que regule, los grupos más vulnerables quedan expuestos a la explotación, la marginación y la violencia. Pasemos a ver cómo esto cierra el círculo de nuestro análisis. Entendemos entonces que los tribunales, los controles legislativos y la Constitución no son pura burocracia para hacer las cosas lentas. Las fuentes los describen maravillosamente como muros de contención. Son mecanismos que la civilización ha tardado siglos en levantar para protegernos del abuso y tratar de armonizar los intereses de toda la sociedad. Y con eso llegamos a nuestra gran reflexión final. Vimos cómo el péndulo del poder pasó de ese miedo enorme al abuso en el 49 a crear un Estado superinterventor y luego a establecer estos frenos judiciales modernos. Así que el verdadero reto, la pregunta que cualquier democracia tiene que responder todos los días es ¿cómo logramos la agilidad necesaria para gobernar con eficacia sin cruzar esa línea hacia el abuso de poder? Es un rompecabezas que nunca termina de armarse. Ojalá este recorrido les haya dado nuevas herramientas para entender cómo funciona la estructura de nuestra democracia. ¡Hasta la próxima!